Sí, definitivamente hay distintos supuestos para la procedencia de este recurso de reconsideración. El supuesto ordinario que está previsto en la legislación, como ya he explicado, es que se contenga que se revise una decisión que contenga una inaplicación por razones de inconstitucionalidad o se cuestione en la instancia previa la constitucionalidad de algún precepto y esto no se haya atendido, por ejemplo. Sin embargo, ese no es el caso que se presenta ahora. Si se diera algún supuesto de constitucionalidad en estos casos que son muy semejantes, ambos proyectos, se plantearía la procedencia por esa vía. También, en efecto, como ya se ha dicho, los criterios de esta sala y de la Suprema Corte no establecen que la indebida aplicación de una jurisprudencia pueda dar lugar a un supuesto de procedencia por motivos de constitucionalidad. En eso estaríamos completamente de acuerdo. Sin embargo, en estos proyectos la procedencia se considera porque se estima que debe analizarse el fondo de los casos, dado que comprenden un estudio a partir del cual se podrían adoptar estándares de importancia y trascendencia. Esto es, en atención a la jurisprudencia de esta sala superior que se ha definido como un supuesto de procedencia del recurso de reconsideración cuando hay elementos jurídicos que suponen una importancia y trascendencia para el derecho electoral, entonces esta sala superior justifica el conocimiento de los asuntos. En este caso, se da esa importancia en relación con la figura del posicionamiento electoral en el contexto del estudio sobre la posible actualización de actos anticipados de precampaña o campaña, así como la manera en que se debe evaluar esta figura en relación con los llamados expresos al voto o con sus equivalentes funcionales. También se revisa la metodología para analizar si un mensaje que no comprende llamados expresos al voto, como son los denunciados, implica un equivalente funcional como un ejercicio de precisión de una de las hipótesis contenidas en la jurisprudencia 4 de 2018 del Tribunal Electoral. Y lo que se busca con estas definiciones es homologar en las distintas instancias y ámbitos territoriales de competencia los parámetros o la metodología a seguir para tener por demostrado que determinadas expresiones o mensajes conllevan manifestaciones de apoyo o promoción equivalente a un llamado expreso a votar a favor o, en su caso, en contra de una candidatura o un partido político. Esto cuando de manera objetiva y razonable se pueda calificar como tal. Los proyectos desarrollan parámetros para precisar el contenido y la metodología a seguir para tener configurados los equivalentes funcionales a la luz de la política judicial de este tribunal y en particular de la jurisprudencia 4 de 2018. Específicamente, nos referimos al deber de motivar la existencia de una equivalencia, con razones específicas de por qué los elementos del mensaje adquieren ese significado a favor o en contra de una candidatura o un partido. También nos referimos al establecimiento de elementos para motivar dicha equivalencia. Esto implica cuestiones como precisar cuál es el tipo de expresión objeto de análisis, establecer cuál es el mensaje electoral de referencia, el deber de justificar la correspondencia de significados, esto es, porque una expresión equivale a lo mismo que un llamado expreso al sufragio. Por último, se precisa que el empleo de la expresión posicionamiento electoral
no debe emplearse como una hipótesis distinta o adicional para tener por actualizado el elemento subjetivo, sino como el resultado de un llamado expreso al voto o de un equivalente funcional. En el análisis de los casos se evalúa a partir de estos parámetros que he señalado, la figura de posicionamiento electoral que utiliza el tribunal local y convalida la sala regional con sede en Monterrey, acreditan los actos anticipados de campaña como equivalentes funcionales. Del análisis de la sentencia que se reclama, se concluyó que la Sala Monterrey no analizó en su integridad los argumentos que se plantearon para demostrar que el tribunal local desatendió la jurisprudencia y los criterios de la Sala Superior, empleando de manera no precisa la metodología para determinar si hay o no equivalentes funcionales. En específico, no hubo una justificación con parámetros objetivos de por qué las frases que se identificaron adquirían el significado de llamar al voto. También en el análisis se determina que el tribunal local no desarrolló una justificación para concluir que la publicación contenía equivalentes funcionales. Estos vicios fueron convalidados por la sala regional con sede en Monterrey, a pesar de que se le presentaron los argumentos respectivos. El tribunal local afirmó que hubo un posicionamiento electoral sin desarrollar por qué los argumentos para mostrar cuáles frases, en conjunto con otros elementos de la publicación, implicaban indubitablemente la petición de apoyo a una candidatura. Esto se tradujo en una contravención de los estándares establecidos en la jurisprudencia y de los distintos precedentes de este tribunal. Por lo tanto, el tribunal local afecta la libertad de expresión y el debate público sin un sustento jurídico sólido y objetivo. En consecuencia, en ambos proyectos se desarrolla un estudio de las publicaciones denunciadas en los que se sigue la metodología y los parámetros precisados. A partir de ello se concluye que no se advierten expresiones que de forma indubitable llamen a votar a favor de un candidato y de su partido, ni que se posicione una propuesta electoral. En este sentido, también hay que reconocer que en las distintas decisiones de este tribunal se ha diferenciado entre lo que se conoce como express advocacy o llamados expresos al voto y issue advocacy, aquellas expresiones que plantean temas de interés público y tampoco esa distinción se encuentra en el análisis. Para concluir, diría que con estos proyectos se pone en evidencia que el papel del Tribunal Constitucional en materia electoral debe ser resolver con independencia, objetividad y verificar que se sigan los criterios jurídicos emanados del Tribunal Constitucional Electoral. Al seguir parámetros objetivos en la implementación de la jurisprudencia electoral, es fundamental para la unidad en el orden jurídico y la confianza de los actores políticos en las decisiones de un tribunal en su conjunto. Así lo refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reconocer que la revisión de la implementación de una jurisprudencia cumple con la función de garantizar principios constitucionales como el de seguridad jurídica e igual aplicación de la ley. Solo mediante resoluciones como estas se podrá dotar de certeza a los actores políticos y fortalecer la certidumbre en la materia. Es cuanto.